Vamos a hablar de economía, está en línea Julián Guarino. Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, aprovecho para preguntarte a vos. A ver, viste que hoy en la mayoría de los programas hablaban de cómo va a reaccionar los mercados frente o ante la fórmula Fernández-Fernández, con Alberto Sí, Fernández a la cabeza, y estaba puesta la mirada, y el gobierno lo manifestó hoy en varias declaraciones, en la reacción de los mercados, y solamente reaccionó el riesgo país. sí, bueno, era previsible en algunas cuestiones, de hecho ayer lo comentábamos también en el canal, porque quizás desde el punto de vista del análisis político uno podría estimar, y seguramente vos vas a coincidir conmigo, en que a partir de la definición de Alberto Fernández, que encabeza la fórmula o la precandidatura a la presidencia, se abren una serie de especulaciones, pero la más importante es que a partir de ahora hay un frente que se está formando y del cual puede formar parte probablemente una parte más importante del peronismo. Esto claramente aumenta las chances, por lo menos desde el punto de vista político, de quienes van a ir primero a una interna probablemente de todo el frente peronista, pero después sí van a tratar de llegar a la Casa Rosada. Obviamente para los mercados financieros las sorpresas son siempre... primero una mala noticia, eso hay que marcarlo bien, digamos. Siempre las cotizaciones en los mercados descuentan la información que se tiene hasta ese momento y obviamente, digo, la sorpresa nunca lo toma bien parado a aquel que le pone un precio a un activo, sobre todo en la República Argentina. Claro. Lo que vemos ahora es una reacción, Antonio, a eso, es una reacción de corto plazo. Yo no descartaría que a lo largo del día o de los próximos días esto que vemos como una retracción de los valores, es decir, como una suba del riesgo país, como una suba del riesgo, de la percepción de riesgo de la Argentina, se vaya acotando, porque al mismo tiempo lo que está pasando de muy interesante es que el equipo económico de Alberto Fernández, pero también de Cristina Fernández, están empezando a dar algunas definiciones importantes, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con la deuda externa, ¿no? Y cómo se va a renegociar o cómo potencialmente esa fuerza política pretende renegociar con el Fondo Monetario lo que es el perfil de vencimientos de esa deuda. Claro, porque los muertos no pagan. El fondo tiene que entender que quien está muerto no paga. Sí, incluso hay algunas definiciones de este fin de semana del propio Alberto Fernández que anticipa que no solamente la renegociación va a ser con el Fondo Monetario, sino también con los bonistas, es decir, una parte importante de la deuda argentina está en manos hoy no de organismos multilaterales de crédito, sino directamente de una parte importante de inversores extranjeros, inversores privados, fondos de inversión. El propio Alberto Fernández habla muy frecuentemente con quienes están al frente de los principales fondos de inversión que tienen bonos de la Argentina por miles de millones de dólares, y me parece que en ese sentido se tiene bastante en claro qué es lo que piensa hacer Alberto Fernández con esa deuda, que es tratar de, vamos a ponerlo en términos totalmente prácticos, venderle bonos a quienes hoy tienen bonos de la Argentina, nada más que en lugar de que sean a un plazo más corto, que sean a un plazo más largo y quizás con una tasa de interés un poquito mejor, pero un poco esto es lo que está en la cabeza del equipo económico. No, aparte hay una realidad, llega el momento que la política tiene que empezar a definir tanto la política económica interna como la relación con el exterior, porque si no, el que suma en diciembre va a encontrar una Argentina con un tejido social prácticamente destruido. Sí, y yo creo que el tema hacia adelante va a ser sin ninguna duda ese. Es decir, hay una percepción del mundo inversor de que la Argentina va a virar, por lo menos en términos de su política económica doméstica, en forma importante, y que lo va a hacer menos en términos de los compromisos que tiene con el mundo inversor. Sí. La señal más clara es ponerlo a Alberto Fernández a la cabeza de la fórmula presidencial, porque se estima que no solo es una fórmula más dialoguista con algunos sectores del peronismo, sino que además también es una fórmula más dialoguista para qué, no para llegar a la Casa Rosada, sino para el día 1, una vez que se llegue al poder, es decir, va a haber que dialogar no solamente con otras fuerzas políticas, sino básicamente con sectores de la economía, con industriales, con financistas, con acreedores de la Argentina, va a haber que dialogar con los grupos mediáticos que no son afines a fuerzas como el kirchnerismo, pero que obviamente tienen o detentan
cierto poder de lo que llamamos el poder real en Argentina, y para eso la visión de Alberto Fernández es una visión mucho más negociadora y mucho más dialoguista que la que tenían estos sectores de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Te mando un abrazo, Juli, gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estamos